Retomamos la segunda parte. Les prometo que seré menos denso que en la primera. Y sobre todo, lo que sí les prometo es ver cosas y muchas cosas que creo que nos podrán servirnos para hacer funcionar nuestra neurona un poco y plantearnos problemas, sobre todo plantearnos problemas a la hora de entender el espacio de las iglesias. Esta segunda parte, mire, se la ha planteado básicamente para trabajar la idea de iglesias vacías, esta idea nuestra de iglesias vacías contemporánea. Hablaremos después de las capillas mayores y del problema de entender una capilla mayor desde una perspectiva medieval en edificios románicos, y después acabaré haciéndoles una recapitulación sobre el problema del espacio y de la interpretación del espacio. Un incierto paisaje de iglesias vacías. Nosotros vivimos unos comienzos del siglo XXI en el que las iglesias están vacías, mal que nos pese, pero además hemos heredado toda una serie de iglesias vacías que nos han dejado las restauraciones, nos ha dejado el siglo XIX, nos ha dejado aún más el siglo XX y que estamos experimentando en el siglo XXI. Edificios vacíos, sin sillerías de coro, sin altares, sin telas, sin tapices. Vaticano II se encargó de terminar de dar el mazazo a lo que podíamos encontrarnos. Siempre podemos hablar del presbiterio de la Catedral de Barcelona como uno de los ejemplos básicos, ¿no? El momento en el que, primero en el Concilio de Trento, el obispo Dimas Loris, que fue uno de los activos partícipes en el Concilio de Trento, llega a Barcelona y lo primero que hace es mover el retablo hacia uno de los lados e intenta llevarse por delante la sillería de coro para dejar el espacio expedito de la iglesia. El cabildo le dice que de ninguna de las maneras. Esa idea de quitar de en medio la sillería de coro se mantuvo hasta la boda de la infanta, donde todavía Joan de Passegoda en algún momento se planteó, hubo una pequeña polémica en los diarios sobre si la sillería de coro la deberíamos quitar. Bueno, afortunadamente ya saben que gracias al trabajo de Pedro Navascués sobre la necesidad de proteger las sillerías de coro, se declararon las sillerías de coro patrimonio, porque hace muy poquito el obispo de Málaga planteó la posibilidad de suprimir la sillería de coro de la Catedral de Málaga. Pero bueno, en cualquier caso, no tenemos todo este escenario amueblado, que es lo que realmente a nosotros nos puede complicar la vida. En otros lugares de Europa, esta inexistencia de un espacio amueblado nos la encontramos por el efecto de las corrientes reformistas. Aquí les pongo como ejemplo este interior de San Bavón de Haarlem por un pintor maravilloso que es Pieter Saarnam, que nos dejó estas imágenes preciosas de iglesias vacías, en el momento en el que la furia de las vertientes más radicales del protestantismo vaciaron las iglesias directamente, eliminaron pinturas, imágenes, sillerías, todo lo que podía haber, y dejaron estas auténticos salones. Frente a esto sí que podemos jugar un poco con la visión que los propios protestantes tenían de los católicos, y nos podemos encontrar imágenes tan divertidas y tan sugerentes como esta que tienen aquí. Esto es un grabado del siglo XVI donde los protestantes decían: esta cosa tan delirante es una iglesia católica. Y fíjense que la iglesia está llena de cosas. Hay 2 o 3 procesiones, hay una celebración de unas exequias, un bautismo, hay varias personas confesándose, todo está lleno de retablos con alas que se abren y se cierran, de cortinajes, de lámparas para colocar las iluminaciones, un gran cierre de presbiterio aquí colocado, es decir, un espacio completamente caótico y difícil de entender. Podríamos colocar la imagen que ilustra en el folio siguiente, que es precisamente la de un predicador protestante subido en el púlpito en una iglesia vacía, con solamente colocada la gente a su alrededor, todos sosteniendo libros. Recuerden la existencia de la Reforma protestante en la posibilidad de tú interpretar la Biblia a través de los textos, mientras los católicos no podíamos hacerlo. Aquí nadie lleva libros más que los sacerdotes. Entonces nos encontramos con este juego entre el espacio vacío, el espacio lleno, y nuestra necesidad de interpretar espacios que a lo mejor la historia nos ha dejado vacíos, interpretarlos no de una manera tan exagerada como esta, porque aquí nos encontramos un montón de ritos celebrados a la vez, que podía ocurrir. A mí hay un texto que me parece delicioso, que tiene que ver con el mundo monástico, que es el momento en el que se realizaban las misas privadas de los monjes, como saben ustedes, en un momento determinado, justo antes, después de prima, bueno, depende un poco de la orden, nos encontramos con el momento en que cada monje ordenado se ve obligado a realizar su celebración diaria. Y esas celebraciones diarias llega un momento, es como se realizaban todas a la vez, a la misma hora,
llega un momento en el que desde distintas órdenes monásticas se dicen sí, pero que lo hagan callados. Porque imagínense el jaleo que podía suponer 10 monjes. Estamos hablando de un monasterio normalito, no vamos a hablar de un irache, pongamos por caso, no, un monasterio más pequeño, 10 monjes celebrando a la vez en voz alta, acompañados de un ministro que les acompañaba y que contestaba. Es decir, que aquí nos encontramos con un jaleo portentoso. Bueno, tenemos esta exageración, pero sabemos que las cosas son así. Les he traído algunos desastres. Algunos desastres. Esto es la Catedral de Mondoñedo, cuando la planta que publica Villamil y Castro, que tienen a la derecha, en donde todavía teníamos el coro in situ, la sillería de coro in situ, una imagen contemporánea donde lo que nos encontramos, como decía Navascués, son los muñones de la existencia original del coro, con dos órganos, los dos órganos de la catedral, colgando literalmente en medio de la nave central. Ha desaparecido la sillería, que se conserva en el transepto norte, parcialmente, y aquí nos encontramos con que dos fragmentos del trascoro han sido reubicados dándoles la vuelta con las pinturas hacia adentro. Unas pinturas que además tienen ahí tienen uno de estos detalles, pero unas pinturas con un ciclo impresionante. La matanza de los inocentes más grande de toda Europa, que ha sido relacionada o ha sido vinculada precisamente con una identificación entre los soldados de Herodes con las clases más altas de la Galicia del siglo XV, esas clases poderosas de los Pardo de Guevara y todos estos grandes capitostes gallegos del siglo XV que pudiera haber, y sus enfrentamientos con la Iglesia, y que la Iglesia pudiera haber querido reflejar estos enfrentamientos con políticos, con los nobles gallegos, a partir de una imagen alegórica como podría ser la matanza de los inocentes. Yo les digo, una matanza de los inocentes muy singular. Casos especialmente llamativos y que nos pueden engañar, porque recuerden que todos estos edificios nos engañan. La Catedral de Módena, todos conocemos este precioso antecoro, el coro colocado en la cabecera, la baranda del coro con toda esta representación, una imagen preciosa románica. Ahí la tienen, un detalle de todo este espacio que se coloca sobre una cripta. Pues bien, esto es una anastilosis contemporánea. A comienzos del siglo XX esto llegó así. No existía esta baranda, y esta baranda se recoloca, se rehace, se reamplía, se coloca, sin ningún problema. Y nosotros visitamos la Catedral de Módena y decimos, qué bonito. Bueno, podemos ver que el exceso en la colocación de los muebles, que tendríamos que encontrar un punto medio. Y por fin les traigo un ejemplo que yo tuve la suerte de poder estudiar, ahora les contaré por qué, que es la parroquia de Santiago de Brujas. La parroquia de Santiago en Brujas es un edificio gótico, muy alterado después de todas las algaradas protestantes o de la Reforma protestante, pero del que tenemos un testimonio iconográfico, porque hemos estado hablando de testimonios literarios, testimonios litúrgicos, de libro litúrgico, pero en algunas ocasiones tenemos la inmensa suerte de contar con un testimonio iconográfico, y es un cuadro. Ahí tienen. Es un cuadro de un pintor flamenco, de este Pieter Claessens el Viejo, que en 1576 pinta la iglesia antes de toda una serie de problemas. Aquí tienen la representación del interior de la iglesia con todos sus elementos. Y sus elementos son muchos y muy interesantes. Si hacemos un pequeño recuento frente a la iglesia vacía que tenemos hoy con este retablo barroco, lo que nos encontraremos, fíjense, la imagen de la derecha tiene el presbiterio. Les voy a ir colocando cada uno de los elementos que aparecen representados en la pintura en la presentación de la Virgen de Pieter Claessens. Una cosa muy flamenca, ¿no? Lo de colocar en el mundo contemporáneo un hecho, en este caso, casi paralitúrgico, porque lo que está representando es la ceremonia de la presentación, el drama litúrgico de la presentación de la Virgen. Pero bueno, ese sería otro tema para tratar por extenso. Pero fíjense que todo este mobiliario litúrgico que hoy no conservamos, tenemos nada más y nada menos que una sillería de coro, y podemos que suponer su trascoro. Conservamos esta pieza singularísima, que es el sagrario típico de la Europa septentrional. Por cierto, aquí en el Museo de Navarra conservan ustedes uno precioso. En la zona del presbiterio, el altar y el retablo, un retablo con sus alas abiertas, como corresponde en los momentos más álgidos de la liturgia. Abrimos el retablo para que todo el mundo lo pueda ver, pero además de ese retablo conservamos toda una serie de elementos de cierre que hoy nos cuesta tanto reconocer. Nosotros no somos conscientes de que un interior de una iglesia románica, gótica, prácticamente hasta el siglo XVII,
el interior de la iglesia estaba jalonado por barreras que impedían acceder, o que por lo menos legislaban el paso por el interior de los edificios. Aquí nos encontramos todas estas rejas. Fíjense que incluso aparece un personaje que está entrando por una de las rejas laterales, que además están cubiertas y sirven estas rejas laterales y estos elementos de cierre para colgar tapices, telas, que son renovadas, son cambiadas según el año litúrgico, el momento del año litúrgico. Ahora colgamos las que nos regaló tal arzobispo, ahora colgamos los tapices de la presentación, ahora colgamos tal otra cosa, y van moviéndose, van cambiando, y el escenario litúrgico es absolutamente dinámico, tan dinámico que hoy nos cuesta horrores imaginarnos dentro de nuestras iglesias vacías cómo podía ser una ceremonia de estas características, y que afortunadamente contamos con piezas como el cuadro de Pieter Claessens, que además nos permite ver cómo toda esta zona reservada al clero parroquial de la iglesia de Santiago de Brujas, además podía cerrarse sin ningún tipo de inconveniente. En la clase anterior, o en la charla anterior, les comentaba esta cuestión de lo sensorial, ¿no? Y que había veces que las cosas no se veían y que teníamos que imaginarnos las cosas por el oído, por lo que se oía cantar, por lo que fuera. Pues este espacio de la capilla mayor con su sillería de coro para que estuvieran el cabildo de capellanes de la Sint-Jacobskerk, de la iglesia de Santiago de Brujas, se podía cerrar por completo, y que unos tapices hacían que nadie pudiera ver lo que estaba ocurriendo dentro, ya que precisamente los religiosos solían ser muy celosos de su intimidad dentro del coro. A nadie nos gusta que nos estén viendo mientras trabajamos, ¿verdad? A nadie. Bueno, a los profesores, que somos un poco exhibicionistas, pero a nadie le gusta que le estén mirando mientras trabaja, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. A los monjes, a los canónigos, siempre tenemos, al clero parroquial, siempre encontramos alguna disposición que dicen, bueno, pero que cierren la puerta cuando estamos dentro del coro, o que no se puedan asomar cuando estamos dentro del coro. Bien. La realidad inmaterial del interior de las iglesias, como les decía, es muy diferente. Si vamos a la archiconocida planta del monasterio de San Galo, que se encuentra en este Códex sangalense del siglo IX, que conservamos milagrosamente, saben que es una carta que se produce entre el posible abad Ato de San Riquier, le envía al posible también, porque no estamos seguros de si fue abad, del abad Gothberg, que es el único nombre que sale en la dedicatoria, le envía una carta diciéndole cómo tenía que ser un monasterio. Este no es un plano real, es algo que debemos ser muy conscientes. No podemos buscar en la arqueología del monasterio actual de San Galo, que es un gran monasterio barroco, pues en la arqueología del monasterio no podemos buscar este monasterio, porque esto no es más que una desiderata. Es una ciudad de Dios agustiniana. Lo que está es diciendo cómo debería ser el monasterio. Y nosotros interpretamos cómo debe ser el monasterio. Pues a mí lo que siempre me llamó muchísimo la atención de este plano, y que me parece una de las cosas más bonitas que podamos encontrarnos, es precisamente la representación de la iglesia. Fíjense en toda esta serie de cierres, de altares que están jalonando el interior de las naves laterales y de la propia nave central. Es decir, los monjes de San Galo no podían pasearse por la iglesia tranquilamente. Tenían que ir salvando estos cierres que estaban definiendo capillas laterales en las naves, y estos cierres que estaban marcándonos desde el espacio donde se encontraba la fuente para los bautizos, o de la fuente bautismal, al altar de la Santa Cruz que se encontraba aquí, hasta toda una serie de elementos que iban cambiando, que iban reinterpretando el espacio. Tan difícil es imaginarnos esto, que incluso cuando los dos mejores conocedores del plano de San Galo, que fueron el historiador Walter Horn y el arquitecto Ernest Born, hicieron su monografía en 3 volúmenes sobre el plano de San Galo, reprodujeron una imagen de cómo ellos se planteaban que podía ser la iglesia de Montecassino. O sea, una iglesia de la que no sabemos prácticamente nada. Por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, y porque antes de los bombardeos había sido transformada 1000 veces. No sabemos el estado en el que pudo llegar a este momento. Pero ellos incluso se imaginaban este espacio semidiáfano que dista mucho de esta imagen de espacios cerrados para también otro monasterio benedictino. Los dos son benedictinos, y que por lo tanto que podemos imaginar semejantes o parecidos. De hecho, esto antes les proyectaba esta planta con la disposición de los altares en el monasterio de San Riquier, en Céntula, y a la derecha tienen cómo Carolites se imaginó, a partir de los libros litúrgicos de San Riquier, las procesiones por todo su interior. Hoy en día nos resultaría muy raro encontrarnos a una comunidad haciendo toda una serie de liturgia estacional
lo que conocemos como liturgia estacional, circulando por todo el interior del edificio de altar en altar y haciendo las ceremonias que fueran en cada uno de los altares correspondientes. Es lo que nosotros conocemos como liturgia estacional, que podía afectar tanto al claustro, al final de hecho se terminará casi concentrando en el claustro, como al interior de la iglesia, como la interpretación de Aitz, como pueden ver esta flechita que va moviéndose de un lugar a otro no todos los días, en los momentos álgidos del calendario litúrgico. Como recordarán, siempre son Navidad y Pasión, estos dos momentos claves. Bueno, si dejamos a un lado esta articulación compleja de las naves que estábamos comentando, sí que me gustaría mucho reflexionar un poco sobre las capillas mayores y lo que nosotros nos podemos encontrar en una capilla mayor, que dista muchísimo, lo que podía ser una capilla mayor dista muchísimo de nuestra idea contemporánea. Cuando nosotros visitamos la Oliva, a pesar de que en la Oliva hubo este intento tan bonito de recuperación del mobiliario litúrgico en el siglo XX con la colocación de aquellas rejas que después se quitaron. Bueno, estas cosas curiosas. Hay todo un programa de reconstrucción en la Oliva, en el monasterio de la Oliva, especialmente bonito en el siglo XX, especialmente curioso, además de bonito. Pero bueno, hoy podemos encontrarnos una capilla mayor completamente vacía. Incluso dentro de esta nueva cultura de la virtualidad, en distintos lugares se están haciendo propuestas de restitución virtual de espacios litúrgicos y se están haciendo restituciones un poco complejas. Les digo porque este verano fui a Senanc, a la abadía de Senanc, en el sur de Francia, donde hay una restitución realizada por una empresa francesa que se llama Histopat, que hace son los que se encargaron de los juegos que hacen para niños, preciosos, por otra parte, juegos para niños que se hacen en el Palacio de los Papas de Aviñón y cosas de dinamización cultural del edificio, estupendas, pero en el caso de la abadía de Senanc se nos plantea un vídeo en el que se gira desde el centro de la sillería de coro de los monjes, se gira alrededor de la iglesia y lo que uno se encuentra es una iglesia completamente desnuda como la podemos ver hoy. No hay nada. Dices, bueno, ¿esta es la iglesia de Senanc? ¿Cuándo? Porque hay una iglesia de Senanc contemporánea, hay una iglesia de Senanc arruinada después de la exclaustración, hay una iglesia de Senanc barroca, que no conocemos, hay una iglesia de Senanc renacentista, que no conocemos, hay una iglesia de Senanc gótica, que no conocemos. La estructura, la caja, el armazón es el de una iglesia románica, pero el interior varía porque varía a nuestros gustos. De la misma manera que vamos a hacer el salón nuevo y recolocamos el salón de nuestra casa nuevo porque ya no nos gusta, y nuestra media de edad es la que es. Pues en un edificio que tiene una media de edad de 800 años, imagínense que el edificio ha pasado por muchas etapas, por muchos vestidos y por muchas interpretaciones espaciales diferentes. Por lo tanto, pensar que podía ser una capilla mayor en un momento determinado, se pone muy cuesta arriba. Y no solo se pone muy cuesta arriba, sino que tenemos que empezar a hacer funcionar la imaginación y a veces la imaginación nos puede jugar manos pasadas, porque todos nos emocionamos dentro de nuestro trabajo, la realización de nuestro trabajo. Fíjense, en pocas ocasiones nos podemos encontrar noticias tan bonitas y también planteadas como las que tenemos para la Catedral de Barcelona. En la Catedral de Barcelona, la gótica, que ahora tengo entendido que hay un muchacho haciendo un doctorando, haciendo una tesis doctoral sobre la Capilla Mayor, que espero que dé muchas noticias nuevas, y la Catedral Románica, cómo podía ser la Capilla Mayor románica que conocemos gracias a mucha documentación paralela. Mucha documentación paralela muy bonita en donde nos habla que no tenía una cripta, que el sepulcro de Eulalia estaba colocado justo detrás del altar mayor, donde estaba colocada la sillería de coro, donde muy posiblemente se realizó una ampliación de la sillería de coro hacia occidente, por las razones de las que hablaremos dentro de un momento. Ir más allá de esta interpretación, de la que tienen a la derecha, nos puede dar problemas. Porque ya empezaríamos a hacer historia ficción, que es lo que quizá no queramos hacer ninguno de nosotros. Es donde podemos encontrarnos con ciertas complicaciones. Les he traído un ejemplo que hemos estudiado varios investigadores, que es el de la Catedral de Santiago de Compostela, y de los problemas de interpretación de una capilla mayor como la de Santiago, cuanto más alejados en el tiempo nos queramos ir. Hoy tenemos la capilla mayor que nos ha dejado el siglo XX. Con toda la intervención barroca, la gran intervención barroca, pero recuerden que esta gran intervención barroca está mediada por las actividades posteriores que quitaron cosas, entre otras el gran coro barroco que no está en su sitio, en la nave, desapareció de la nave y hoy por eso tenemos toda la nave de la Catedral de Santiago diáfana. Pero si nosotros nos vamos al altar mayor e intentamos saber cómo era el altar mayor, en Santiago tenemos muchísima suerte.
porque tenemos la fortuna de haber conservado una miniatura como la que tienen aquí. Esta es una miniatura que procede del cartulario de la cofradía de Saint-Jacques de Tournai, en Bélgica. Es el frontispicio del cartulario y en donde nos encontramos una representación de la capilla mayor de la Catedral de Santiago que, tal y como se encontraba en el siglo XV, y que afortunadamente hemos podido constatar a través de los estudios de documentación paralela que esta capilla mayor era así. Es decir, que los documentos nos están hablando de todo lo que vemos aquí representado. ¿Por qué nos interesa esta imagen? Bueno, nos interesa porque, por supuesto, es como si tuviéramos una instantánea de la capilla mayor de la Catedral de Santiago en el siglo XV, antes de las grandes reformas barrocas. Es algo, les comentaba hace un momento, en el caso de la iglesia de Santiago de Brujas, pero es que aquí nos ocurre lo mismo. ¿Recuerdan que les decía esta cuestión de los primitivos flamencos o de los pintores flamencos, no primitivos, de la pintura y la miniatura flamenca, donde nos encontramos con esta voluntad de representación fidedigna de edificios determinados? Pues ese es el caso. Hoy en día sabemos que con absoluta certeza el miniaturista que hizo este frontispicio del cartulario de Saint-Jacques de Tournai era un señor que conocía la Catedral de Santiago y la conocía muy bien, y que había tomado una serie de esquemas y de dibujos en donde incluso aparecen los paños de lises que colgaban del lateral norte de la capilla mayor que pagaba el rey de Francia. Eran un tributo del rey de Francia al apóstol. Nos encontramos con el gran ciborio tardogótico que se construyó sustituyendo quizá el que todavía se pudiera conservar, el que había colocado el arzobispo Gelmírez, entre los siglos XI y XII, donde todavía se conserva el retablito pétreo que sabemos que había y que reconstruyó Serafín Moralejo a partir del retablito que se conserva en San Esteban de Ribas de Sil. Y sobre todo, lo que a mí me interesa es que vean ustedes el cierre trasero que hay en la capilla mayor. Ese cierre que segmentaba la capilla mayor creando dos espacios diferentes, el altar principal que se colocaba encima del sepulcro del apóstol y el altar de la Magdalena que estaba colocado en la parte posterior, que según el Codex Calistino, o sabemos por el Codex Calistino, que es donde se realizaban las misas matinales para peregrinos. Claro, nuestra imaginación dice, anda, esto es lo que hizo Gelmírez, que es lo que primero nos interesa a todos, ¿no? Es curioso, siempre nos vamos a pobre Gelmírez. ¿Esto es lo que hizo Gelmírez? Dice, pues no, esto no es lo que hizo Gelmírez, ni por un asomo. De hecho, de lo que hizo Gelmírez aquí, poquito, porque se produce hacia 1200 en Santiago, a la vez que se realiza la sillería de coro, la famosa sillería de coro del maestro Mateo, que ahora está en proceso de revisión, tal y como la restitución que realizaron Ramón Izquierdo y Ramón Otero. Bueno, pues ahora hay un proceso, un intento de revisión de todo aquel estudio. Pues justo coincidiendo con ese momento de instalación de la sillería de coro en medio de la nave de la catedral, en ese preciso momento todo el presbiterio se remodela. ¿Por qué? Porque hasta entonces la sillería de coro de los canónigos de Santiago estaba allí, estaba en el presbiterio. Se mueve hacia la nave y se rehace todo este espacio, ¿para qué? Para favorecer el paso de los peregrinos a la capilla de la Magdalena, que según el Codex Calistinus era el lugar donde se hacían las misas matinales a las que tenían permiso para acceder los peregrinos. Es decir, que tenemos toda una serie de documentación que, si comenzamos a hacer el rompecabezas, va casando sin ningún tipo de problema a partir de esta miniatura. Por lo tanto, lo que vemos es el presbiterio de la Catedral de Santiago en el siglo XV con muchos elementos de la Reforma de hacia 1200, de entre 1180 y 1200. Lo que quiero que vean es, además, cómo no se trata de un espacio diáfano. De ninguna de las maneras. De hecho, la gran intervención barroca, en cierto modo, mantuvo esta separación en dos. Si hoy pueden ver, afortunadamente ahora mismo se puede ver sin ningún tipo de problema si uno da la vuelta a la girola de la Catedral de Santiago. Pero si viéramos la parte posterior hoy, veríamos que se mantiene buena parte de este espacio que originalmente se dedicó a la Magdalena, muy alterado por las pinturas y por los elementos del barroco. Pero bueno, hay parte de este espacio. Nuestro real interés, bueno, pues es poner esto en relación con otros edificios europeos. Y que lo que nos vamos a encontrar es que incluso dentro de lo que el profesor Isidro Bango ha insistido en muchas ocasiones la cuestión del posible o no
modelo de iglesias de peregrinación. Ya sabemos que no son aquellas 5 que nos decía Emil Mal, sino que hay muchas otras iglesias que mantienen el mismo esquema, pero en cualquier caso les he elegido 2 de aquellas 5 que decía Mal, San Serván de Toulouse y San Marcial de Limoges, donde pueden ver que también existían estas separaciones, esta doble articulación del altar mayor en 2 zonas. En el caso de San Marcial de Limoges es una planta, es la planta de Legrand, esta planta maravillosa que se conserva en el archivo de Limoges, en donde nos cuenta cómo era el edificio antes de su destrucción, con un detalle sorprendente donde tenemos todas las capillas, todos los elementos. Y ojo, al igual que les comentaba antes hablando de las iglesias, de los conjuntos de iglesias, y les decía que se trataban de conjuntos de iglesias por adición, que en el tiempo se les iban añadiendo cosas, este plano de la Catedral de Limoges es el plano con el efecto del tiempo hasta el siglo XVIII. Todo lo que se fue añadiendo hacia San Marcial de Limoges y cuál era la situación de San Marcial de Limoges en el siglo XVIII cuando se levanta este plano con todas las capillas, altares y demás. Muy posiblemente su relación con el edificio original era bastante remota. Bastante remota. Bien. ¿Afectaba solo a estos edificios? No, nos encontramos con que afecta a todos. Fíjense que la articulación del presbiterio o de la capilla mayor en 2 espacios, separados por 2 espacios o con 2 altares, suele ser muy habitual. Les traigo un ejemplo precioso, es un dibujo de época, es el Speculum Augustinianum, que este viajero, geógrafo, no sabemos muy bien cómo calificarlo, inglés del siglo XIV, hace este dibujito de lo que él se encuentra en San Agustín de Canterbury, en el viejo monasterio de San Agustín de Canterbury. Afortunadamente, las excavaciones arqueológicas dieron la razón a lo que se estaba aquí representando. Y lo que se estaba aquí representando clava exactamente lo que se halló en las excavaciones de la gran iglesia abacial de Canterbury. Y era que todo este espacio estaba dividido en 2. Pero ojo, no solo ese espacio. No solo el espacio de la capilla mayor, también la girola. Es decir, que acceder a la girola, a ver toda esta colección de reliquias que se conservaban en las capillas de la girola de San Agustín de Canterbury, no era tarea fácil, ni uno lo podía hacer cuando quisiera y le apeteciera, sino que tenía 2 puertas estupendas que legislaban el paso para acceder, para girar, para hacer el giro, que es, al fin y al cabo, una girola, aparte de ser un elemento arquitectónico carísimo, es un elemento de carácter litúrgico, para lo que sirve es para el paso de las procesiones, que giran alrededor de la capilla mayor del edificio. Pues en este caso, además, nos está diciendo que se trata de un espacio legislado al que no todo el mundo puede pasar, o solo se puede pasar cuando la institución dueña del edificio decida y que nosotros podemos conocer a través de sus libros litúrgicos. Por lo tanto, la ilustración del Speculum de Thomas Ellman es probablemente uno de los grandes monumentos para nuestro conocimiento sobre cómo era la articulación de una capilla mayor. Fíjense además que si nos detenemos en este espacio, solo en este espacio, nos encontraremos con que representó el altar de San Agustín, un altar de San Agustín con este cierre, semejante al que veíamos en Santiago de Compostela. Un cierre con sus 2 puertecitas laterales que conducen a un espacio que nosotros no podemos ver, que está aquí, justo aquí detrás. Detrás de esta estructura que a la manera de un retablo tiene representados a 2 ángeles, una maestas y estos otros 2 relicarios aquí colocados. ¿Cosas bonitas? Bueno, pues que este tipo de articulación la hemos conservado directamente en edificios. Lo que tiene aquí es la Catedral de Tarragona, un gran edificio tardorrománico catalán junto a la Catedral Vieja de Lérida, en donde conservamos este espectacular retablo de Pere Joan, donde se produce la articulación en 2 de la capilla mayor, 2 espacios diferentes que tenemos con sus puertecitas correspondientes allí colocadas. Si yo ahora les digo que en la Catedral Vieja de Lérida, que veíamos totalmente desnuda hace un momento, un espacio totalmente diáfano, existía lo mismo, exactamente lo mismo, lo tenemos documentado. Lo tenemos muy bien documentado y gracias al ejemplo de Tarragona, gracias a lo que veíamos en Santiago, gracias a este abrir el foco que necesitamos mucho los historiadores de la arquitectura y los historiadores del espacio especialmente, nos encontramos que se trataba de algo mucho más generalizado de lo habitual y que podía ser, aquí nos encontramos su expresión más monumental. Fíjense, piedra. Pere Joan hace este enorme retablo, estas 2 puertas laterales con sus arcos apuntados, con sus todo tipo de decoración pétrea, pero que podría tratarse de unas simples rejas de las que colgaban los tejidos que hablábamos hace un momento, o estructuras de madera. Siempre nos olvidamos de la madera.
Ahora cualquiera de ustedes me dice, bueno, pero yo no veo las huellas en las paredes. Esto me pasó hace poco con un colega. Íbamos a Manresa, estábamos en Manresa, en Santa María de Manresa, en lo que se conoce como la Catedral de Manresa, que no es una catedral ni no se ha ido nunca, es una parroquia enorme y ya está. Y nos encontrábamos con que quedan huellas, en algunos de los soportes quedan huellas de haber tenido algún tipo de barras, algún tipo de elemento que mantuviera unas colgaduras, que tuviera unas colgaduras. Caso raro, porque normalmente no tenemos estos elementos. Fíjense todos ustedes conocerán, o buena parte de ustedes conocerán Santo Domingo de la Calzada. Santo Domingo de la Calzada nos encontramos la catedral con su coro en el medio. Nosotros sabemos que el coro de la Catedral de Santiago estaba elevado, en medio de la nave, y que era una gran plataforma colocada en medio de la nave, por encima, como la que tenemos hoy en Morella, en Castellón. El coro elevado de Morella, y como también está documentado en la Catedral de Calahorra. Y se nos dice que en un momento determinado ese coro no funciona porque es un armatoste ahí en medio de la iglesia y lo bajan. Tenemos la suerte de conservar el de Morella y lo bajan. Si vamos mirando los soportes, yo lo he hecho, si vamos mirando los soportes de Santo Domingo de la Calzada para ver los restos de aquella plataforma coral, no queda ni uno. Ni uno. Pero es que tenemos unos restauradores fabulosos. Y la reposición de la piedra es permanente. Es decir, encontrar las huellas de este tipo de elementos, ya sean rejas, ya sean vigas, ya sean estructuras de coro enteras, es bien complicado. Váyanse a la Catedral de Pamplona y busquen los restos del trascoro, de cuando el coro estaba en la nave. No van a ver ni uno. Esa es la idea, ¿no? Bueno, pues la restauración a veces nos ha quitado estas heridas que quedan en el edificio y a través de las cuales los historiadores podemos jugar a imaginarnos cómo eran. Otra pieza bien llamativa que tienen ustedes aquí es la Catedral d'Angers, en Francia. Se la proyecto precisamente por esta imagen tan bonita que tienen aquí. Se trata de un códice donde se representó esta perspectiva del interior de la catedral. Hoy el interior de la catedral tiene un gran coro, una gran sillería de coro de madera barroca colocado en el altar mayor. Nada que nos pudiera imaginar una topografía, nos pudiera hacer imaginar una topografía como la que tienen ustedes aquí. ¿Por qué les llamo la atención sobre ella? Porque no es de piedra, como la de Tarragona. Se trata de una articulación del espacio mediante elementos de hierro. Fíjense que tenemos el altar con sus columnas que permiten desplegar toda una serie de tejidos que cierran toda la estructura del altar y dos grandes puertas, simplemente de hierro, que permiten pasar. Además, en Angers tenemos mucha suerte porque conservamos el libro donde se describen las procesiones. Permiten pasar o contarnos cómo se producían o cómo las procesiones entraban por este lateral y salían por este otro. Fíjense cómo en un edificio con un solo ábside le estamos otorgando las funciones de una girola. Y cómo el mueble está funcionando como elemento determinante. Les decía que una girola es una pieza carísima de arquitectura. Hay que tener mucho dinero, hay que ser una gran institución para permitirse el lujo de construir una girola. En este caso, la Catedral d'Angers no construye la girola, simplemente coloca esta rejería y mediante esta rejería hace las funciones de una girola vistiendo una capilla mayor amplia como la que tenemos aquí, ¿vale? Dividida en dos espacios, como podemos contemplar sin ninguna complicación. Fíjense que en Angers, permítame que volvamos atrás, fíjense además que en Angers el dibujo que proyectamos, he perdido el cursor, aquí lo tenemos, el dibujo que proyectamos está representando un cierre de coro que coincide precisamente con este espacio, está cerrando el transepto, y detrás de este cierre de coro hallamos la sillería perfectamente dispuesta, colocada en el tramo previo al altar mayor. Esta idea de las sillerías que se colocan en medio de la nave, en el entorno del transepto, y que invaden el espacio de la iglesia, y que fue algo mucho más habitual de lo que nos podemos imaginar. ¿Cuándo ocurre esto y por qué? Se lo digo porque es un tema que me cuesta muchas veces cuando explico estas cosas a los estudiantes. Explicar la alteración del espacio de un coro y el movimiento de un coro siempre produce problemas, porque no nos imaginamos que una estructura tan tremenda como un coro pudiera moverse tan alegremente de un lado al otro. En cualquier caso, fíjense, porque lo que hallamos, las razones para que un coro invada el resto de la iglesia es el aumento de una comunidad. Simple y llanamente el aumento de la comunidad. La posición natural, habitual, de una comunidad clerical en el interior de la iglesia es el coro, es la capilla mayor.
a los dos lados de la capilla mayor, a los dos lados del altar, incluso algo retrasados respecto del altar, algo adelantados respecto del altar, nos da igual, se colocaban la sillería de coro. ¿Qué ocurre? Que la sillería de coro termina siendo insuficiente para grandes cabildos catedralicios, para grandes comunidades monásticas. Imaginen todos los monjes de Cluny, o imaginen todos los monjes de Poblet, en los momentos más altos del crecimiento de una comunidad. Pues esto llevaba a que simplemente se ampliara. Y esto lo conocemos muy bien, está muy bien documentado, o se ha documentado perfectamente bien en San Miguel de Hildesheim, en Alemania. Aquí tienen donde nos encontramos toda esa sucesión perfectamente documentada, y que nosotros vamos a poder después utilizar. Fíjense, con el número 1 nos encontramos con el coro colocado en la capilla mayor, un coro colocado en alto, recuérdenlo para lo que veremos ahora dentro de un momento, coro colocado en alto sobre un espacio inferior que hace las funciones de cripta no para reliquias, simplemente se trata de una cripta que eleva el coro y el altar mayor respecto de la nave. Fíjense en estas dos escaleras a través de las que podemos acceder a la capilla, a este coro elevado, y delante unas formulae, que son unos bancos para el clero menor. ¿Qué es el clero menor? Pues habitualmente incluso los que cantaban. Eso es algo que conocemos, la gran incógnita del clero menor que nos ha servido para interpretar muchas veces esta serie de espacios. ¿Dónde colocamos al clero menor? Bien, comienza a crecer. Y como comienza a crecer, esas formulae, esos bancos que se colocaban aquí, se terminan monumentalizando en una sillería baja. Colocamos una sillería baja. Bien, después esta duplicidad de espacios, unos arriba, otros abajo, qué jaleo para la liturgia. Oye, ¿por qué no ampliamos la plataforma del coro? Y la ampliamos y la hacemos crecer, fíjense, unos metros hasta colocarla por delante. Y termínase convirtiéndose en una superestructura que ocupa toda la capilla mayor, el transepto, o que incluso, como ocurrió en Santiago de Compostela, puede moverse hasta la nave, porque no nos cabe la gente o porque necesitamos que el presbiterio tenga otra serie de visuales, se vea de otra manera, tenga otra visualización. Entender esto es lo que nos llega a poder interpretar espacios como este. Esto es Roda de Isábena, la ex catedral de Roda, donde nos encontramos en la Ribagorza, donde nos encontramos con una de estas plataformas corales. Arriba estaba el coro, abajo la gente que pudiera entrar en la iglesia, con además un agravante. Un agravante, fíjense que esta fachada de la cripta donde se encuentra el sepulcro de San Ramón, esa cripta no se hace para el sepulcro de San Ramón, el sepulcro de San Ramón se coloca después, allí, se aprovecha el espacio de la cripta, pero esta fachada no es románica, es tardía. Esta fachada está cortando por la mitad una plataforma coral enorme, de la que tenemos todavía los restos aquí, y que ocupaba nada más y nada menos que hasta este espacio que les estoy señalando con el cursor. Es decir, que se trataba de un elemento importante que nosotros solo podemos interpretar a través del conocimiento de lo que veíamos en Hildesheim. Más casos. El caso de Vic. Esta es la planta restituyendo la catedral románica de Vic que hizo Marc Sureda, y podemos ver muy bien, fíjense, a través de los números que les he colocado, los distintos elementos de Vic. Hay algo muy llamativo de Vic. Si conocen Vic, hoy tenemos la catedral neoclásica reconstruida después de que fuera quemada en la Guerra Civil. Y gracias a esta quema de la catedral durante la Guerra Civil, lo que ocurrió es que Eduard Junyent, el que era entonces archivero de la catedral, pudo excavar, hizo una excavación del presbiterio y se encontró una cripta. A partir de ahí se interpretó como que aquello era la cripta de la catedral, una cripta, bueno, estos juegos que estaba por debajo del nivel de suelo. Hoy sabemos que no estaba por debajo del nivel de suelo y que se trataba de una de estas criptas, falsas criptas, o como las queramos llamar, que lo que hacían era sobrelevar el presbiterio para colocar el coro de los canónigos aquí arriba. Además, en Vic, es muy bonito, tenemos perfectamente documentados la ampliación. Cuando había más canónigos, se necesitaba más espacio, la ampliación de esta plataforma que tienen con el número 2 y con un altar de Santa María del Coro, documentado a partir del siglo XIII. Vamos hilando elementos documentales. Uno de los casos más bonitos y peor conocidos de todos, Jaca. El caso de Jaca, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos el coro de la catedral aquí colocado. Pero si yo les digo que el coro originalmente estaba aquí, me dirán, bueno, vale, como en todas, ¿no? El coro originalmente estaba en la capilla mayor, pero si además les digo que estaba sobrelevado en una de esas plataformas,
El coro en el 16 se lleva hasta ahí. Bueno, pues curiosamente hay una crónica jaquesa de un canónigo, de un beneficiado jaqués, que de estas crónicas tan bonitas que se escriben en el 16, que nos va contando desastres. Básicamente lo que nos cuesta son desastres. Un aguacero cayó tremendo y cayeron piedras del tamaño de tal, no sé, este tipo de cosas. Y entre toda esta serie de cosas, salió la procesión por tal puerta y cayó un aguacero y tuvieron que volver corriendo. Y entre todas estas noticias, que fueron publicadas en la revista de Huesca, allá por 1905 creo que fue, aparece una noticia y nos dice: en este momento se pagó a tales señores por desmontar el coro de la Capilla Mayor, por bajar los arcos del coro de la Capilla Mayor. La única manera de interpretar aquello es efectivamente a través de una estructura de coro elevada, que teníamos en la cabecera de la Catedral de Jaca, como la de Roda de Isabena, y que explica perfectamente el proceso de este movimiento del coro en un momento determinado a partir del siglo XVI, pero sobre todo nos da una idea muy clara, si se fijan ustedes, que es la proyección en altura de la Capilla Mayor de la Catedral de Jaca, que se entiende mucho mejor cómo debía ser la cabecera románica cuando uno se imagina que estaba ahí en medio la plataforma coral, tal y como se describe en el 16. Bien. Vamos acabando. Además, no solamente tenemos soluciones como esta, también podemos encontrarnos con que la invasión de la nave se produzca de una forma tan clara como la que tienen ustedes aquí. Esto es el priorato de Serrabona, en el sur de Francia, Cataluña Norte, como dicen algunos. Bueno, en el sur de Francia nos encontramos con esta imagen, el priorato de Serrabona, un priorato agustiniano en donde se construye un cierre que está delimitando dos espacios claramente diferenciados. Este cierre producía tal sorpresa a la historiografía porque es un caso de absoluta periferia. Lo conservamos porque el priorato de Serrabona, hoy es difícil llegar con el coche hasta el priorato de Serrabona. Por lo tanto, imagínense cómo era llegar en el siglo XIII o en el siglo XIV. Por eso se conserva esta pieza, porque queda en el olvido, queda en un olvido raro en el que a nadie le interesa reconstruir el priorato de Serrabona. Bueno, pues nos encontramos con una pieza como esta que lo que está haciendo es cerrar, partir la iglesia en dos. Hacia la zona del interior, aquí tienen, la estamos viendo desde la cabecera ahora mismo, nos encontrábamos este cierre con la sillería que ha desaparecido, la sillería de nuestros canónigos del priorato, mientras hacia el otro lado nos encontrábamos con esta estructura que era hasta donde podían llegar los fieles. Modos de articular una iglesia románica, que podemos encontrarnos ahora. Además, no solo esto, la correcta interpretación de este cierre de coro de Serrabona, como esto que tienen ustedes aquí, nos ha permitido después interpretar otros restos igualmente complejos, como es el del caso del monasterio de San Miguel de Cuixá. Del monasterio de San Miguel de Cuixá, un monasterio muy alterado, por el que el tiempo ha tenido un paso muy cruel. De hecho, parte del claustro, como bien saben ustedes, se encuentra en Nueva York. Bueno, pues entre los restos que se conservaban de San Miguel de Cuixá había, esta cosa que reconstruyó Pierre Ponsic a través de una serie de fragmentos que se conservan y que nos hablan de este espacio. Se llegó a pensar en algún momento que podía tratarse de una tribuna. De hecho, Pierre Ponsic lo terminó considerando una influencia, él dice española, fíjense hoy la iglesia de Cuixá completamente vacía, pero Pierre Ponsic lo consideró una influencia española al considerarlo como una especie de coro elevado a los pies. Recuerden que los coros elevados a los pies en la arquitectura de los reinos ibéricos no se generalizan hasta la segunda mitad del siglo XIV, por lo menos. Por lo tanto, estaríamos hablando de una cronología un poco rara. Interpretar eso correctamente nos lleva a plantearnos que se trataba de un cierre como el que teníamos en Serrabona y los restos perfectamente de dos edificios de los que hay una distancia de 20 minutos de coche, media horita de coche. Por lo tanto, claramente estamos jugando esto. Aquí los tienen comparados simplemente para que vean o que tengan la idea. Ya recapitulando, y vamos acabando dentro de toda esta propuesta de interpretación del espacio que les estoy intentando transmitir. La cosa que creo que más importante de todo lo que quería decirles hoy era precisamente la complejidad de interpretar el espacio histórico y de cómo, si no es a partir de un estudio intensivo y extensivo, es decir, conozcamos muy bien el edificio, conozcamos muy bien su documentación, pero que además seamos capaces de relacionarlo con lo que ocurre en los alrededores, a partir de eso podremos tener una aproximación de lo que siempre dentro de la mente de un historiador podría ser el edificio, y que tiene mucho, insisto, de imaginativo.
¿Por qué? Pues porque no siempre vamos a tener la suerte de encontrarnos un miniaturista como el de Tournai, que nos hiciera un retrato de la Catedral de Santiago en el siglo XV para que podamos agarrarnos a algo que con certeza fue así. No nos va a ocurrir siempre. De hecho, tenemos que ser conscientes de que nuestra aproximación siempre será hipotética. Algo en lo que insisto mucho a mis estudiantes, que es la cuestión de la restitución o reconstrucción hipotética. Subrayemos lo de hipotética, que es la hipótesis de una persona, de los investigadores que hayan trabajado sobre ese asunto y que, por supuesto, puede ser siempre revisable, porque esto no es un 2 más 2 igual a 4. Esto tiene sus decimales, que pueden ir cambiando a lo largo de nuestro mayor conocimiento de las cosas. Miren, les traigo ejemplos, un par de ejemplos. A mí este me gusta mucho. Es la abadía femenina de San Ciriaco de Genrode, en Alemania, donde tenemos una pieza tan bonita, todavía conservada, como es la Capilla del Sepulcro, rompiendo lo que nosotros nos pensaríamos o nos plantearíamos como un espacio diáfano. Es que es la nave tiene que ser diáfana. Recuerden lo que veíamos hace un momento del plano de San Galo. Pues en el caso de la abadía de las monjas de Genrode, tenemos la abadía, la capillita del Sepulcro, una capilla centralizada precisamente, donde se producía o donde se llevaba a cabo la ceremonia de la Visitatio. Ahí tienen todavía, como la podemos ver hoy, incluso tiene una representación de las Marías ante el Sepulcro, clarísimamente marcada. Quería acabar hablándoles de esto que tienen aquí. Bueno, esta imagen, hemos estado hablando de Trento, hemos estado hablando de documentación, de concilios. Creo que hay pocos elementos de la historia de la Iglesia que hayan sido más veces retratados y de distintas maneras que el Concilio de Trento. Esta idea de reafirmación de la Iglesia católica frente a la protestante, frente a la escisión protestante, que se convierte en un hecho político a partir del cual nosotros nos reivindicamos como Iglesia y se termina teniendo su propia iconografía. Se representa muchas veces Trento. Hemos visto ya una imagen hace un momento. En este caso, se trata de una colección de imágenes de la propia Catedral de Trento representando el concilio. La que tienen ustedes ahí es un anónimo que hoy se encuentra en el Museo del Louvre, donde nos encontramos las naves de la Catedral de Trento, tal y como nos las retrató este pintor que conocía la catedral. Y tenemos un montón de noticias preciosas. En primer lugar, fíjense que en la parte posterior podemos ver un espacio como el que había en Jaca, como el que conservamos en Roda, como el que había en la Catedral de Módena, un espacio que está elevando el altar, que podemos ver colocado aquí detrás. Se ha colocado un enorme tapiz que está cerrando el altar mayor de una celebración que al fin y al cabo en la que se está discutiendo. Por lo tanto, separamos el Sancta Sanctorum de la catedral, el ámbito litúrgico, lo separamos de una discusión entre cardenales alrededor de qué es lo que vamos a hacer, cardenales y obispos, alrededor de arzobispos, de qué es lo que vamos a hacer con nuestra Iglesia que se está viendo atacada o que se está viendo en crisis. No solo esto, nos encontramos cómo se coloca toda la gente de Trento, cómo se utiliza el púlpito, nos encontramos la cantoría, fíjense la cantoría aquí colocada, nos encontramos el órgano, aquí arriba, todas estas capillas entre soportes, que son las capillas de las que nos olvidamos siempre. Cuando tenemos una lista de capillas en un inventario, en una visita pastoral, y la capilla de San Nicolás, la capilla de San... y empezamos a intentar colocarlas dentro del recorrido que pudieran haber hecho por la iglesia, y dices, si no tengo bastantes capillas. No, es que había todas estas capillas en los soportes, dotadas de sus propios retablos, dotadas de su propio ajuar litúrgico. Bueno, pues aquí nuestro pintor coloca perfectamente estas capillas entre soportes en la Catedral de Trento y además nos coloca pues todo este mobiliario transitorio, todos estos bancos en los que podemos ver con sus mitras a los obispos que están asistiendo al concilio y que están tomando la palabra en el concilio. Bien, este es un momento determinado de la historia de Trento. Cuando la escena se vuelve a encargar unos años después, en el siglo XVIII, ¿qué representó el pintor? Pues representó la catedral como estaba en el siglo XVIII. Y en la catedral en el siglo XVIII había cambiado. Seguíamos encontrándonos, fíjense, el altar mayor elevado. Seguíamos encontrándonos, ha desaparecido la cantoría. Y de hecho, la cantoría se ha añadido al órgano que tenemos aquí arriba. Sigue el órgano ocupando el mismo lugar. Han desaparecido los preciosos altares entre soportes. Ya no los tenemos.
Pero, a cambio, se han añadido estos enormes cuadros, este tipo de cuadro devocional muy típico que vestían las iglesias en determinados momentos. Curiosamente, conservamos una colección importante, por ejemplo, de Notre Dame de París, que está en el Museo Carnavalet de París. Bueno, pues tenemos estas imágenes. Y nuestro pintor ha colocado los bancos de forma diferente a como él se imaginaba en una catedral que ya ha perdido muchas cosas de cómo era la catedral de mediados o de las primeras décadas del siglo XVI. Pero lo peor de todo es cuando hemos hecho este viaje y acabamos en la Catedral de Trento hoy. Esto es la Catedral de Trento hoy. No cometamos el error de imaginarnos que la Catedral románica de Trento era así, que en realidad es el producto de una enorme restauración del siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido muy interesante las dos conferencias. Esta segunda apasionante porque nos abre claro, la cuestión de cuando enseñamos una iglesia románica, ¿qué es lo que estamos enseñando? ¿No? Es decir, yo a veces suelo ir con el mando, ¿no? Pues en gazolas o cosas que me tocan y suelo decir, bueno, esto habría que quitarlo, el coro, la pila también habría que quitarla porque es gótica. La reja esa tan bonita también habría que quitarla, pero claro, habría otras cosas, ¿no? Y realmente estamos enseñando, bueno, pues lo que hay en el siglo XX. Tenemos que entenderlo así. Muy bien, preguntas que se nos ocurran. Tenemos ahí el micrófono. Sí. Claro. Bueno, ante todo, felicidades por las dos conferencias. Es verdad que la primera yo desgraciadamente llegué un poco tarde, pero lo suficiente para darme cuenta que era magnífica. Y esta segunda, pues también. En fin, espero no... Igual esta pregunta tenía que habérmela reservado luego para un momento privado. Porque nada como preguntar a alguien algo que le puede obligar a pronunciarse sobre teorías de otra. Pero prometo que no lo hago con ninguna mala intención, es que no aguanto la curiosidad. El caso es el siguiente, que me ha parecido entender, bueno, teniendo en cuenta que nos conocemos, no voy a decir que desde el Concilio de Trento. Pues más o menos. Esto, pues te voy a explicar. Bueno, me ha parecido entender que decías que el coro de la Catedral de Jaca, sobreentendí que el coro románico, pero sí, que estaba en la Capilla Mayor. El caso es que yo creía, pero a lo mejor no entendí bien, porque eso sí que no lo tengo claro, que se habían identificado los capiteles esos atribuidos al maestro de Doña Sancha y se había dicho que esos capiteles sostenían una tribuna o algún dispositivo elevado que yo creí, pero claro, igual ahí interpreté muy rápido, que esa tribuna sostenía el coro y que eso estaba emplazado en la nave central. Pero a lo mejor resulta que ahora me estoy dando cuenta que yo no recuerdo que se dijera que esa tribuna era exactamente el coro, pero en fin. Pues es uno de los grandes problemas, pero uno de los grandes asuntos respecto de la interpretación del espacio coral, y es precisamente desde que en el siglo XIX se hizo la interpretación a partir, básicamente, de los textos de Pont y de algún otro autor que se quejaban de esa costumbre española de colocar el coro en medio de la nave. Hoy sabemos que los coros en medio de la nave los hubo por todas partes, ¿eh? No tenemos más que hacernos un pequeño recorrido por los coros de las catedrales inglesas y nos encontraremos coros en medio de la nave en todas partes, ¿eh? Y coros que tenemos documentados en Francia, hay coros colocados en medio de la nave sin problema. Esto fue lo que llevó a pensar que, claro, hay un coro en medio de la nave, que es paradigmático del que hemos hablado, que es Santiago de Compostela. Y Santiago de Compostela, que conocemos muy bien, gracias a las excavaciones que se hicieron en la catedral, donde apareció todo aquel repertorio de fragmentos, pedazos, que los Ramones, Ramón Izquierdo y Ramón Otero, se encargaron de revisar y de revestir. Y a partir del coro de Santiago
se quiso plantear o se quiso hacer tabla rasa para todos los coros. O sea, todos. Todos tenían que haberse colocado en medio de la nave. Y el problema es que Santiago es un unicum. ¿A qué me refiero? ¿Por qué en Santiago de Compostela se llevan el coro al medio de la nave? ¿Cuál es la razón para llevarse el coro al medio de la nave? Que tienen un montón de peregrinos que están entrando y saliendo del altar mayor y que los canónigos están hartos de tener a los peregrinos circulando alrededor de ellos. Que es lo mismo que les ocurre a los monjes de Montserrat, que hay unas noticias muy divertidas, muy interesantes. Creo que es Yepes el que recoge parte de esas noticias. Los monjes de Montserrat, cuando tenían la iglesia románica de Montserrat, antes de la gran reconstrucción o del proyecto de reconstrucción, nos dicen, estamos hartos, porque la gente pasaba, las velas hacían el ambiente en el interior de la iglesia irrespirable, y hablan mucho de los malos olores. Y ellos están dentro del coro y están hartos de estar aguantando peregrinos entrando, saliendo, que encima cantan, que bailan, que todas estas cosas. Ya está bien. Pues en Santiago lo que se hace es la huida, nos vamos a la nave, que era un recurso perfectamente conocido de otros lugares. A partir de ahí, como te decía, se hizo tabla rasa, en lugar de considerar que Santiago era una excepción y que la posición de los coros en la nave, cada uno en Barcelona ocurre lo mismo, el coro se coloca en la nave para favorecer el culto a Santa Eulalia porque se coloca en la catedral gótica la gran cripta dedicada a Santa Eulalia para colocar el sepulcro de Eulalia, es decir que cada lugar donde se coloca el coro en la nave tiene su porqué, sí. Hasta que llega el siglo XV y en el siglo XV sí que se produce un auténtico movimiento dentro de lo que los historiadores de la Iglesia llamaron la prerreforma castellana. Se recuerda que en realidad no es prerreforma castellana, es ibérica, es en toda la península ibérica, que es el momento en el que casi todas las catedrales deciden que se llevan el coro a la nave. ¿Por qué? Porque dejan ver a la gente. Esto estudió, hay una serie de actas muy bonitas, muy divertidas, creo que fue Martínez Burgos el que las estudió para Burgos, y después, bueno, en León, Dolores Teijeira, también hay para Cuenca, donde se ha trabajado todo este asunto de... No, es que el coro estaba en la capilla mayor, hay un momento que se traslada a la nave porque la gente se empeña, pero ojo, igual que los canónigos de Santiago habían buscado la localización del coro en la nave para evitar la presencia de los peregrinos, en todas estas catedrales los cabildos ya no querían, que es el gran problema que ocurre básicamente entre Cuenca, León y Burgos. Y es cuando incluso tiene que intervenir el emperador Carlos. Porque la gente, los concejos de las ciudades, escriben al emperador y le dicen, no, es que estos canónigos antipáticos no nos quieren quitar el coro de la capilla mayor y nosotros no podemos ver la Eucaristía, ni podemos ver los actos, ni podemos ver nada. Y hay una célula famosa del emperador que dice que quiten el coro de allí y se lo llevan a la nave. Entonces, de todo esto, de todo este movimiento, que es un movimiento de entre los siglos XV y XVI, se quiso trasladar a todos los tiempos hacia atrás para crear esta idea del coro en la nave como una identificación hispánica, español, como lo que queramos llamar. Afortunadamente, la revisión de todas las fuentes nos están llevando a la reconsideración y darnos cuenta. Mi amigo Jesús Criado encontró hace unos años, la noticia que habla de cuando se traslada el coro desde la capilla mayor del Aseo del Salvador de Zaragoza a la nave. En el caso de la Catedral Vieja de Lérida lo conocemos perfectamente. En el caso de Tarragona, perfectamente, en el siglo XIV, mediados del siglo XIV, muy posiblemente a imitación de Toledo. Es decir, tenemos toda una serie de elementos, pero sabemos que los coros estaban en la capilla mayor, en un primer momento. En el caso de Jaca, impepinable, es que aparece esta crónica que, curiosidades, ¿no? Uno dice, ¿cómo una crónica que lleva publicada desde 1900 no se había manejado para estudiar la historia de una catedral que, recuerden, tiene 4 documentos? Porque la documentación de Jaca es prácticamente inexistente. Pues nos encontramos con que esta crónica te dice que efectivamente hay unos arcos, hay unos capiteles, que son estos capiteles que habían sido interpretados como una tribuna, y de lo que están hablando es, al fin y al cabo, de un juvé, de un cierre en la zona de la capilla mayor que estaba sobrelevada y se baja la capilla mayor. Esa es la idea. Pues nada, me alegro mucho haber preguntado. Sí, ¿alguna cuestión? Ahí detrás. Buenas tardes, muchas gracias, profesor. Me da apuro hacer un poco esta pregunta porque de estas catedrales impresionantes que nos han mostrado, que nos ha enseñado
en Europa, aquí mismo, voy a bajar un poquito a la iglesia de mi pueblo. Bueno, estupendo. Tiene una hermosa cripta que está al centro, y mirando un poquito, porque se cerró, mirando un poquito cuándo podía ser la fecha de cierre, me encontré un documento de 1600, en el que decía que el palaciano del lugar se había quejado, le habían cambiado los escaños de sitio. Ajá. En lugar de colocarlos pegados a la pared, se los habían puesto frente a lo que es el altar, y eso a él pues le molestaba. No le hicieron ningún caso. Pero mi pregunta sería, ¿se sabe que hay alguna disposición, no sé, en algún concilio o simplemente una disposición de arriba en el que digan vamos a no sé, reordenar este espacio? Oh, estupendo, porque además, gracias por la pregunta, porque me das pie para insistir en una cosa muy importante. Y es que al abrir el foco, como os comentaba hace un momento, ya os hablo de tú, al abrir el foco, como os comentaba hace un momento, de lo que nos damos cuenta es de que cada edificio es único, ¿eh? Que cada edificio es único y que cuando queremos trazar líneas generales, muchas veces tenemos que ser conscientes de que estas líneas generales siempre van a tener excepciones. Y excepciones por las razones particulares de cada edificio. Os pongo aquí un caso navarro, en Artajona. ¿Por qué hay ese espacio levantado a los pies en Artajona? Pues podríamos hablar también. Pero en cualquier caso, lo que comentas de la posición de los escaños o de los... estaríamos hablando al vestir el altar mayor. Cuando colocamos el altar mayor, mira, podemos encontrarnos... Claro, cuando uno oficia... No estamos hablando de las parroquias más pequeñitas, no estamos hablando de esas parroquias en las que los sínodos nos dicen que los sacerdotes entre comillas, ni siquiera sabían cantar la misa. No, estamos hablando ya de cosas de cierta entidad. En todas las parroquias, catedrales, monasterios, existía junto al altar mayor un banco, un escaño, en donde se sentaba el oficiante y sus ministros. Esto tiene normalmente el nombre, hay un nombre muy pedante, latino, que es el de sedilia, el lugar donde se sentaban, que conservamos curiosamente en un porcentaje elevadísimo en el Reino Unido, entre Inglaterra, Gales y Escocia, conservamos una barbaridad de ellos, pues porque los edificios quedaron congelados en el siglo XVI con la Reforma Anglicana, pero que en el resto de Europa nos es difícil encontrar. Yo aquí puedo hablaros pues, de la silla de honor de Roda y Sávena, precisamente, del banco de Taúl, de la parroquia de Taúl en el Valle de Boí, que es un banco sobre el que han corrido ríos de tinta, porque se planteaba que este banco en realidad era una obra popular del siglo XVIII, del siglo XIX, en lugar de ser una obra románica. Ahora parece que a través de una serie de estudios de la madera, que está realizando un restaurador muy interesante, Robita, bueno, tiene un nombre complicado porque es tailandés. Entonces, está realizando una serie de estudios preciosos sobre madera y él ha determinado que parte del banco de Taúl es obra medieval y que se rehace en una época posterior. Pero tenemos los tres bancos. Fíjate que tienen una cuestión, tanto el de Taúl como el de Roda, fíjate que tienen una cuestión básica y es que son móviles. Son móviles, son piezas móviles, se pueden mover. Es decir, las podemos colocar en donde nos parezca en un momento determinado. Ya te digo que normalmente cuando se coloca una sedilia se coloca en el lado sur de la capilla mayor. ¿Por qué? Pues porque generalmente se sale por ahí, se entra por allí. Bueno, sería muy largo explicar ahora el porqué y las razones, pero estas sedilias se podían mover. Hay otros casos, el del monasterio de Santas Creus, un monasterio cisterciense, conservamos un sedilia monumental metido en el muro, que es el único que conservamos en toda España y que se conserva todavía a día de hoy. Pero este está encastrado dentro del muro, es decir, aquí no se mueve. Pues yo te digo que estos bancos, que te encontraras esa noticia en el siglo XVII, es perfectamente normal. Estos bancos se movían, se cambiaban y siempre, que es muy divertido, que esta documentación que tú has encontrado, te encuentras con que hay alguien que no está de acuerdo. No, es que a mí no me gusta, es que yo prefiero como estaba antes. Y ya no te cuento cuando nos encontramos con documentación moderna, que suele ser toda moderna, en la que te hablan de sillas de honor reservadas a gente. Cuando te encuentras de tal o cual noble, de tal o cual señor del pueblo que tenía
sus asientos reservados dentro de la iglesia. Yo ahí siempre recomiendo a mis estudiantes de máster, siempre les recomiendo que lean Los gozos y las sombras de Gonzalo Torrente Ballester, donde cuenta precisamente en la parroquia del pueblo, tiene una serie de anotaciones fantásticas sobre patrimonio en uno de los tomos, creo que recordar que es en el segundo, y donde cuenta precisamente cómo los churruchao y las familias del pueblo donde ocurre toda la acción de los gozos y las sombras tenían sus asientos dentro de la iglesia y los problemas que suscita el momento en el que la gente empieza a exigir que aire, que ya está bien, que había que quitar y que esas dignidades que ya no podían mantenerse. Pero por eso te digo que ahí es un campo, y no vamos a hablar en las parroquias, en el mundo rural, la cuestión de las colocaciones de los coros de madera a los pies, que ya sabéis que en Navarra, Aragón, hay un patrimonio espectacular de coros de madera a los pies, y estos coros de madera a los pies, que saben, es para realizar una tesis doctoral. Estos coros de madera a los pies, que además en muchos casos han tenido una función de separación por sexos, han tenido los hombres arriba, las mujeres se quedaban abajo. Hay una fotografía preciosa de Ruiz Echagüe, si recordáis, precisamente representando los hombres arriba, las mujeres abajo. Esa es la idea. Pero sí, cada parroquia nos daría para un libro entero. Hola, buenas tardes y gracias por las conferencias. A ver, bueno, sobre todo ha hablado de la disposición de los espacios en catedrales, pero ha dicho una cosa muy interesante para mí, que ha reunido 5 iglesias, creo que eran en Urgel, unidas por la procesión de las letanías, ¿no? Entonces yo estoy con un antiguo monasterio unido a una iglesia monástica, todo esto era un conjunto monástico, de un priorato, es decir, era un monasteriolo perteneciente a Leire, y quería saber dónde podía situar yo la entrada en este monasterio que se ha convertido en casa parroquial. La iglesia monástica es parroquia y, vamos a ver, la casa parroquial tiene la entrada en el lado este. ¿Se podía haber entrado a la casa parroquial por el mismo lugar por donde se entraba al monasterio? Es decir, que la entrada a un monasterio pequeño, del que se conservan solo 2 salas, estuviera también orientada al este. Vale. Una entrada relativamente monumental, con un tímpano historiado. Sí. Aquí jugaríamos, en el caso de los monasterios, siempre jugamos, que es muy bonito, no he podido, porque cuando estaba preparando la conferencia, digo, bueno, si me cuento cómo contar estas cosas, podemos estarnos 6 horas. Donde los lugares en donde el asunto de las iglesias o de la multiplicidad de iglesias se conserva, precisamente, es en los monasterios. Y en los monasterios contemplativos, ¿no? Estamos hablando de benedictinos, cistercienses, todo este entorno. En los monasterios benedictinos y cistercienses, fijaos que siempre nos encontramos con una capilla de forasteros, que muchas veces esta capilla de forasteros en realidad termina convirtiéndose en una iglesia independiente, una auténtica iglesia independiente. Recordad Obarra. En Obarra tenemos las 2 todavía, perfectamente allí colocadas. Tenemos otras muchas donde también están las 2 iglesias. La iglesia pequeña es la que suele ser iglesia para atender a los fieles, y la iglesia grande es la iglesia de la comunidad monástica. Entonces tendríamos que verlo. Claro. Cómo podemos interpretarlo. Pero sí, normalmente además ahí nos encontramos con algo que en los monasterios es muy complicado estudiar, que es la cerca del monasterio y las dimensiones del monasterio. Es decir, fijaos, os voy a poner un caso que no es un caso parangonable en absoluto, porque es un caso excepcional, pero es un caso muy interesante para darnos una idea de esta complejidad. En el monasterio de Poblet conservamos una primera gran cerca que engloba todo el monasterio, por la que nosotros entramos. Una segunda cerca, que es la que construye Alfonso el Magnánimo, que es con la llamada Puerta Dorada, con la capillita de San Jorge al lado, y que es una capilla que tiene una funcionalidad real para cuando los reyes iban a visitar a los restos de sus ancestros, hacían esta primera parada y eran recibidos por la comunidad monástica allí. Segunda puerta. Tercera puerta, dentro de toda la cerca que manda construir o que se construye en tiempos del Ceremonioso, en la época de la Guerra de los Pedros. Ya sabéis que Pedro el Ceremonioso encarga que todos los monasterios y catedrales y demás se fortifiquen. Ocurre en un muy limitado caso, ¿no? Porque el dinero para fortificar una pieza como esta será tremendo. Pero en el caso de Poblet sí se hace, y nos encontramos con una tercera cerca que está marcando ya el espacio de la clausura. Entre medias de todo eso
nos encontramos con la Capillita Real de San Jorge, pero nos encontramos con la iglesita de Santa Catalina, que es una iglesia románica de las mismas fechas que la iglesia, que es la iglesia exterior del monasterio para los fieles. Yeah. Es decir, que ahí tenemos todo este juego que podemos trasladar a todos los grandes monasterios. Claro. No a monasterios pequeñitos, ¿no? Pero en tu caso, un gran monasterio seguro. Este era un monasterio pequeño, era priorato. Y luego aquí, en el lado, esto es el este, en el lado norte va la calle del Rosario, que no corresponde a la advocación antigua del monasterio ni a la advocación de la iglesia parroquial. Sí, sí. Entonces se podría entender que fuera como un espacio procesional donde los monjes iban rezando el rosario y entonces quizás la entrada estuviera en el lado norte. ¿Por qué no? También puede ser. ¿Por qué no? Vale. ¿Por qué no? Pues esa era mi pregunta. Y muchas veces nos olvidamos de toda esta liturgia estacional. Claro. Y es básica, es básica. Muy Ahora, bien. con el monasterio de San Pedro de Rodas hay todo un proceso de revisión del espacio de San Pedro de Rodas que está realizando Manuel Castiñeiras, Sí. muy interesante, que va en ese sentido. Claro, sí, sí. De la incidencia del factor procesional en la arquitectura del monasterio. Sí. Bueno, en realidad este estudio de este monasterio lo vino a raíz de haber oído la conferencia del profesor Castiñeiras y la recuperación del espacio de la Galilea en el monasterio de San Pedro de Rodas. Sí. Eso mismo, es lo que está trabajando Manuel. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Nada. ¿Más preguntas? ¿Alguien se anima? Bueno, pues muchas gracias al profesor. Hoy despedimos ya el 11º curso de Cultura Medieval Incipit. Veremos a ver el año que viene qué es lo que nos toca. Espero que hayáis dejado sugerencias en la hoja de valoración. Muchas gracias a todos. Otra vez empecé dando las gracias en este curso y lo termino igual. Muchas gracias a todos. Gracias al museo y gracias a los conferenciantes por aceptar esta invitación. Bueno, muy bien.